Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Prada, bienvenido a otro vídeo más de Fórmula 123, donde hablamos de claves de la Fórmula 1 y de algunas de las empresas más exitosas del mundo para que tú, pyme, autónomo, emprendedor, puedas resolver cualquier problema en tu negocio y tengas las técnicas de creatividad, de innovación y de productividad necesarias para tener las mejores ideas y saber ejecutarlas en el mundo real. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es además muy polémico, porque el título, fíjate, seguro que te ha llamado la atención, es Innovar es una bendición, pero es una obligación, además, incluso si no tienes dinero. Innovar sin dinero es una bendición, pero es una obligación también para todas las empresas hoy. Así que no es una excusa de no tengo dinero, no tengo financiación, eso es para las grandes empresas con laboratorios, con equipos muy grandes. Nada de eso. Vamos a ver por qué y cómo hacerlo, el paso a paso, la estructura de cómo hacerlo a lo largo del vídeo de hoy. Fíjate, ¿qué es innovar para empezar y qué pensabas tú seguramente que era innovar? Bueno, pues innovar, según muchos autores, autores más tradicionales, grandes autores, hablaban, por ejemplo, estoy pensando en Michael Porter, pero hay muchos otros que definen básicamente la innovación en dos grandes tipos de innovación. Innovación incremental y la innovación muy disruptiva, muy rompedora, muy de un nuevo iPhone o un nuevo modelo de negocio como Airbnb. Pero hay autores que me gusta más la clasificación, me parece mucho más ilustrativa, es la que trabajo en mi formación y la que comparto contigo en estos vídeos, que es autores como Peter Thiel, el cofundador de PayPal y ahora pues multiempresario, también multimillonario, y además inversor en otras empresas, pero también autores como Jim Calvach, que básicamente hablan de 4 tipos de innovación. Cada uno lo llama con sus nombres, pero básicamente es lo mismo, y distinguen en lugar de innovación incremental e innovación muy rompedora, distinguen 4 tipos de innovación, no solo 2 tipos. Distinguen la innovación en función de la penetración en el mercado que tengan y en función del salto tecnológico que supongan. Y así distinguen 4 tipos de innovación. Una innovación que tiene una penetración en el mercado más pequeñita y un salto tecnológico más pequeñito, es una innovación incremental, la que podemos hacer pymes, autónomos, emprendedores en general. Luego una innovación que es de salto tecnológico más importante, pero tiene menos impacto en el mercado, es lo que, por ejemplo, pudo ser Blu-ray en su momento, que a lo mejor técnicamente era muy bueno, pero por otras mil razones no tuvo el impacto en el mercado, razones políticas, razones de competencia, razones de lo que hacen tus competidores, razones de nuevas normativas, lo que sea en función de la tecnología. Al final, tecnológicamente puede ser muy bueno, pero tiene una penetración en el mercado muy reducida. Luego hay innovaciones que tienen una penetración que llegan a muchísima gente, a muchísimos miles, cientos de miles, quizá millones de personas, pero que tecnológicamente no es un súper avance llamativo como inteligencia artificial o como técnica robótica o cualquier cosa muy avanzada. Por ejemplo, es el ejemplo de Airbnb, de la empresa para alquilar habitaciones o casas vacacionales, pues al final seguro que tú la has probado alguna vez como alternativa a los hoteles. Y Airbnb es cierto que tiene su tecnología, por supuesto, pero la parte importante, lo que es más importante en Airbnb es cambiar el paradigma, el modelo de negocio de un sector aparentemente tan tradicional y donde casi ya estaba todo inventado, o eso pensaban muchos, los que no consiguen esos grandes éxitos, pero Airbnb le dio una vuelta al modelo de negocio. Y luego está la innovación que combina las dos cosas. Combina tener una gran penetración en el mercado y combina tener un avance tecnológico muy grande. El ejemplo paradigmático es el primer iPhone, el primer móvil solo con pantalla, sin teclado, la primera generación, el padre de los smartphones, de los teléfonos inteligentes que ahora todos tenemos en el bolsillo. Bueno, pues al final estas 4 son los tipos de innovaciones, estas 4 clases de innovación hay que tenerlas claras porque al final la innovación no es estática. El iPhone no se queda siempre como innovación que tiene una gran penetración en el mercado y un gran avance tecnológico, lo que se llama los productos innovadores que cambian el juego. Bueno, pues al final la segunda, tercera, cuarta, quinta generaciones del iPhone pasan a ser más bien innovación incremental, quizá innovación de modelo de negocio, quizá innovación tecnológica, si no funciona bien, pues al final se queda en el primero de los tipos de alta innovación tecnológica, baja penetración en el mercado como Blu-ray. Bueno, pues al final los productos y los servicios tienen su ciclo de vida y pueden ir pasando por cada uno de los cuadrantes. Lo que es más importante es que te plantees, que reflexiones primero una cosa, y es ¿cuál es el tipo de innovación más rentable? El tipo de innovación
que si te olvidas del dinero, del presupuesto, de la dificultad técnica que a ti te gustaría tener, bueno, pues el tipo de innovación más rentable, que más margen genera, que es más atractivo para las empresas, si estás pensando en el iPhone, estás equivocado. Porque incluso Apple, pero todas las empresas que han tenido ese tipo de éxitos son maravillosos y que han cambiado la historia y el paradigma de su sector, fenomenal, pero donde más dinero han ganado no han sido en el primer iPhone, en el primer iPod o en el primer iPad. Han estado perdiendo dinero durante tiempo por toda la inversión que supuso ese proyecto y han ganado con las siguientes generaciones. Y ahí es donde sí han capitalizado todo lo que hicieron con esa primera innovación. Así que las innovaciones de cambiar el juego rara vez por sí mismas son las que más rentabilidad generan. Generan dinero cuando se convierten en innovación incremental. Así que ojo con pensar que todos queremos hacer innovaciones que cambien el juego. Evidentemente, para ganar mucho más dinero con una innovación incremental, si antes ha sido una innovación que ha cambiado el paradigma, que ha cambiado el juego, pues evidentemente mucha más rentabilidad. Pero a veces como pyme, como autónomo, como emprendedor, tienes que centrarte también en darte cuenta que las innovaciones incrementales o menos locas, menos exóticas, también pueden generar muchísimo negocio, a veces más que otras innovaciones que pueden parecer más cool o más molonas. Bueno, pues a veces hay que darse cuenta de cuál tiene más potencial de negocio. Por eso es importante plantearte esta diferencia de los 4 tipos de innovación. Y fíjate que al final no se trata de innovar por innovar, sino ¿por qué innovar? ¿Por qué innovar si eres una farmacia de pueblo, si eres una tienda de artesanía, si eres una empresa de montajes, si eres una cadena de supermercados, si tienes una ingeniería, una consultora, una tienda de cualquier tipo? ¿Por qué innovar? ¿Esto va contigo o está muy bien para hacer unos vídeos que llamen mucho la atención en Internet y porque está de moda y todo el mundo habla de innovación, pero al final esto no va contigo? Bueno, pues fíjate que los avances tecnológicos en todos los campos estamos presenciando algunos de los avances tecnológicos más potentes y que más van a sacudir el mercado y el mundo en el que vivimos de toda la historia de la humanidad, de toda la historia de las empresas. Fíjate que hace muchos años, con la primera revolución industrial, hubo un cambio muy potente, la segunda revolución industrial, finales del siglo XIX, la tercera revolución industrial con los ordenadores y la informática a mediados finales del siglo XX, a partir de los años 70, con la introducción de los transistores y de todos los componentes informáticos. Pero hoy estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, todo el tema de robots, inteligencia artificial, aprendizaje automático en muchos campos. Hay un libro maravilloso que leí hace un tiempo, que me regaló mi novia, ahora mi mujer, que se llama Race of the Robots, el ascenso de los robots, no sé cómo se traduce en el título del libro en español, pero el ascenso de los robots. Y básicamente es un libro que, lejos de irse a esa imagen de ciencia ficción de Blade Runner de 2057, mostrando los robots como algo muy lejano, da ejemplos reales de industrias en las que ya se utiliza la inteligencia artificial o los robots o todos los avances de este estilo a un nivel que ni te imaginas. Por ejemplo, uno de los capítulos que más me llamó la atención es un capítulo en el que empiezan leyendo una reseña de un partido, si no me equivoco, era de fútbol americano, y empiezan hablando del partido. Bien, al principio en las primeras líneas hablan del resultado y de qué equipo jugó mejor, pero luego hablan de jugadores, de trayectoria, de su actitud en el campo, de cómo se comportaron, del entrenador, de la percepción del público, del impacto que tuvo en la trayectoria de ese equipo a lo largo de la temporada de ese partido. Y acaban ese artículo y dices, jo, pues es un artículo, yo no soy fan particular del fútbol americano, ni conozco ni mucho menos, pero al final dices, qué buen artículo, qué bien escrito está, cómo se nota que el periodista conoce lo que ocurrió en ese partido, sabe de fútbol americano, da su opinión, da su perspectiva, no solo son datos. Y al final de ese artículo, el libro te dice, este artículo está escrito 100% por inteligencia artificial. Hoy, si no te das cuenta del impacto real que mucho antes de lo que tú piensas en tu sector, será antes o después que en otros sectores, pero en tu sector también va a tener toda esta tecnología, todo este avance tecnológico, si no te das cuenta de lo importante que es innovar, y no se trata de innovar metiendo dinero, metiendo millones y metiendo instalaciones, sino darle a la cabeza, darle al coco y tener el método adecuado para innovar en muchas áreas, porque no solo se trata de innovar en el producto, como ahora veremos, si no tienes clara la importancia para tu negocio de innovar, puede que en unos años no tengas negocio. Esto es una realidad de la que muchas empresas no se dan cuenta y es una ventaja competitiva, es una bendición darte cuenta de que puedes innovar, de que debes innovar, pero también es una obligación
y además puedes hacerlo sin dinero. Y fíjate que seguro que estás pensando que para innovar, bueno, pues es que tengo que gastar mucho dinero, tengo que tener mucho equipo. Bueno, pues como te introducía ahora, es que es una bendición que el 1% de las empresas, el 1% de los negocios grandes, pequeños, autónomos, son los que de verdad son conscientes del impacto tan brutal, de los cambios tan brutales que tenemos en el mundo. Quizá un poquito más con el COVID, que nos ha abierto los ojos en muchas áreas, pero la gran oportunidad es que si eres una de las empresas que se da cuenta de esto, de los autónomos, de los profesionales, de los emprendedores, que se da cuenta de esto y que se puede innovar sin dinero o con muchísimo menos dinero del que piensas, esa es una ventaja competitiva brutal. Por eso es tan importante saber innovar y además saber innovar incluso sin dinero. Porque además cuando piensas en qué innovar, siempre pensamos en el iPhone, en el iPod, en el iPad, en los productos de Apple, en cosas muy tecnológicas, y es cierto que se puede innovar en el producto y se puede innovar en esa innovación de cambio de juego, como te decía, pero a mí me gusta hablar del modelo Doblin. Doblin es una filial de Deloitte, la consultora, y es un modelo muy ilustrativo que plantea las 10 áreas en las que puedes innovar en tu negocio. Fíjate, he hecho una lista de las 10 áreas para que tengas claro, puedes buscar en internet la imagen para que no se me olvide ninguna, de todas las áreas en las que puedes innovar en un negocio. Y es que puedes innovar en el modelo de negocio, puedes innovar en la red de tu negocio, puedes innovar en la estructura de tu negocio, puedes innovar en el proceso en sí de fabricación de tus servicios o de elaboración de tus servicios o de tus productos. Puedes, por supuesto, mejorar el producto, pero a veces puede ser para cambiar el juego o a veces una mejora incremental, como veíamos antes, que a veces son las que más rentabilidad o en general son las que más rentabilidad tienen. También puedes innovar en el sistema de productos. ¿Qué otros productos o servicios ofreces? ¿Con qué escalera de valor? ¿Tienes un producto gancho que atrae a los clientes para que hagan una primera compra y luego tienes productos de más alto valor? ¿Tienes servicios complementarios? ¿Tienes distintas escaleras de valor que se complementan entre ellas y que hacen que tu cliente pues, se quede contigo el mayor tiempo posible y le puedas aportar el mayor valor posible a tu cliente? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuáles son las innovaciones que puedes hacer en servicio? En cómo das tu producto o das tu servicio a tu cliente, condiciones de entrega, garantías, cualquier otra condición. Los canales de venta, las marcas, la interacción o la relación con el cliente. Si antes te relacionabas, ejemplo sencillo, si antes te relacionabas solo de manera tradicional porque tenías una tienda física y con el COVID te ha sido una relación digital. Bueno, pues todas las nuevas maneras de relacionarte con tu cliente para conseguir eso de lo que siempre hablo, que preconizan o que proponen autores como Gary Vaynerchuk, uno de los mayores empresarios de marketing más potentes de Estados Unidos, gran divulgador además, pero no solo divulgador, sino empresario real, y él habla de cómo conseguir una atención personalizada con tus clientes, que ellos sientan que es personalizada, pero a escala, cómo conseguirlo en grandes números, pero que cada cliente sienta que casi es el único cliente de tu negocio. Bueno, pues la manera de hacerlo existe, pero si lo haces con método y con las técnicas adecuadas. Bueno, estas son las 10 áreas del modelo de Doblin. Si quieres, para el vídeo, dale para atrás, miras las 10 áreas y piensa en cuáles podrías innovar tú o en cuáles crees que tienes más potencial si tu negocio hoy estuviera innovando en ellos frente a la competencia que no está ni siquiera pensando en esto. Bueno, pues estas son las 10 áreas para que veas que se puede innovar y cómo puede ser tan importante o por qué es tan importante innovar, y es crítico. Es una bendición porque muy pocos se dan cuenta todavía, pero es una obligación porque si no lo haces quizá en unos años no tengas negocio. Quería hablarte ahora de... Bueno, vamos a empezar a meternos en las fases de la innovación, las fases que yo te propongo, pero antes quería comentarte el espejismo, lo que yo llamo el espejismo de la innovación, que es cuando hablamos, por ejemplo, cuando leemos en un blog o alguien te cuenta los modelos de empresas como HP o 3M, que luego han adaptado empresas como Google, que son modelos en los que sus trabajadores tienen en el entorno del 20% del tiempo para desarrollar sus propios productos. No tienen que ver nada con la empresa, simplemente lo que cada trabajador quiera desarrollar, pues tienen el 20% del tiempo libre. A veces es sobre el 100%, en el caso de Google trabajan y luego tienen tanto entusiasmo por desarrollar cosas nuevas que se quedan más horas adicionales, así que no son 20% de la jornada normal, sino adicional en muchos casos, pero en cualquier caso, eso parece muy de Silicon Valley, muy de Estados Unidos, está muy bien y es muy potente, y si lo puedes hacer, nosotros durante un tiempo, en mi empresa de ingeniería, lo estuvimos haciendo, y al final es muy valioso, es muy potente, te ayuda mucho, pero tienes que saber que hay otras maneras de hacer innovación, no solo esta, que quizá es la que al principio solo se pueden permitir empresas más grandes, o puede haber fases de tu empresa cuando emprendes en la que no te puedes permitir esto. En cuanto te lo puedas permitir, por supuesto, es maravilloso, pero la innovación no solo se hace así.
También otra de las reflexiones en la que me meto en más detalle en muchos de mis vídeos directos que puedes ver en el canal de YouTube es cómo el brainstorming, la tormenta de ideas, no es la mejor manera de ser creativo, ni muchísimo menos. En esos otros vídeos te cuento cómo. Y, por último, el volumen de inversión que hoy dedicamos las pymes españolas a innovación. Según los últimos datos, el 0,7% es lo que dedicamos del dinero que tenemos disponible las empresas a innovación. Bueno, habría que ver qué es innovación y qué se cuenta como innovación y qué no. Porque muchas empresas pues creen que innovación solo es lo más exótico que estén haciendo. Bueno, pues hay muchos otros tipos de innovación, como hemos visto en este vídeo. Pero al final, con ese volumen de innovación, con ese volumen de dinero dedicado a innovación, ¿tú crees que de verdad estamos aprovechando ese vector tan potente de competitividad que es la innovación? Esa es la parte crítica hoy como ventaja competitiva, una de las herramientas críticas, la innovación, para que las pymes, tu pyme, tu negocio, sea mucho más competitivo, venda más, venda mejor, tenga una mejor organización y al final es crítico saber innovar, pero también ser productivo para tener las herramientas para cómo plasmar esas ideas, porque al final está muy bien tener los métodos para tener las mejores ideas, pero tienes que tener también los métodos para ejecutar esas mejores ideas, para organizarte, establecer objetivos, gestionar a tu equipo si tienes equipo, gestionarte a ti mismo, gestionar el tiempo, si no se van a quedar en tiempo perdido en ideas muy bonitas que se quedaron en un papel o en el aire o en la pizarra blanca de tu empresa, o si tienes ya una pizarra de vidrio porque eres una empresa más fashion, pero al final ahí se quedaron y no aterrizaron en nada. Esas son las 3 reflexiones que quería darte sobre espejismo de la innovación. Está muy bien, pero lo que sí es y lo que no es innovación, lo que sí te puede ayudar y lo que no te puede ayudar. Vamos a ver ahora las fases de la innovación tal como yo la veo, porque hay modelos, los que yo he trabajado, que he estudiado, en los que me he formado, como pensamiento de diseño, design thinking, desarrollado, entre otras, por la empresa IDEO, la empresa que desarrolló el primer ratón tal como lo conocemos, en este caso para Apple, y ha ganado muchísimos premios de diseño. Bueno, pues ellos hablan de fases del pensamiento de diseño, fases en cualquier proceso de innovación, que son primero empatizar, entender las necesidades del cliente, luego definir cuáles son las opciones, cuáles son las necesidades, cuáles son las maneras de abordarlo, luego idear, es decir, pensar en tus opciones, con la fase primero divergente, luego convergente. Bueno, ellos hablan de cuáles son las alternativas al brainstorming, como te decía antes, a la tormenta de ideas, a lanzar todas ideas de cualquier manera. Luego, la fase de prototipar, de fabricar la idea, si es algo físico o si es una nueva versión de tu web, pues a lo mejor es pintarla, bocetarla, es hacerlo tangible y luego probarlo con tus clientes potenciales o con el grupo al que quieras dirigir esa prueba, esa innovación. Por ejemplo, en Google Ventures, la rama de inversiones de Google, plantean algo parecido, lo que ellos llaman el sprint, porque utilizando la terminología de las metodologías ágiles de sprint, de hacer el proceso en menos tiempo, como un sprint cuando estás corriendo 100 metros, bueno, pues lo hacen para hacerlo en típicamente 1 a 2 semanas, este proceso para problemas muy concretos, para resolver problemas muy concretos y, en particular, por ejemplo, ellos hablan de procesos en los que, por ejemplo, una empresa que hacía un robot para hoteles, que hacía un robot para llevar cosas de servicio de habitaciones a las habitaciones, pues tenía dudas de qué prestaciones iban a valorar más o menos sus clientes. Bueno, pues hizo una prueba muy concreta para ver algunas prestaciones que dudaban si los clientes iban a valorar o no iban a valorar bien, o no iban a necesitar, mejor dicho, pues hicieron una prueba muy sencilla y utilizaron este método Sprint para al final ver, por ejemplo, si los clientes querían interactuar con el robot, hablar con el robot, si necesitaban que el robot tuviera más expresiones, una cara más sofisticada o simplemente con una sonrisa, cara neutra o tristecito, les valía. Al final demostraron que simplemente con una expresión más sencilla y los clientes no querían interactuar hablando con un robot porque les parecía muy antinatural, pues eso ya les ayudó a desarrollar un producto muchísimo más dirigido y con muchísimas más posibilidades de éxito. Y a lo mejor ellos, como empresa de ingenieros, hubieran pensado que era fundamental tener un montón de expresiones faciales porque la gente lo iba a querer y tener una herramienta de inteligencia artificial muy sofisticada para hablar con el público. Bueno, pues al final los clientes eso no lo valoraban, valoraban otras cosas. Pues este tipo de preguntas muy concretas se pueden desarrollar con una metodología Sprint, que al final tiene unas fases muy similares. La primera es lo que ellos llaman el mapeado, para plantearse las preguntas del problema. Luego Sketch, que básicamente son los sketches, los dibujos, los bocetos, el bocetado. Luego decisión, decidir cuáles de las opciones quieres probar. Luego, la fase de prototipos y la fase de pruebas. También hay ciclos, que yo trabajo en mi contenido y que comento muchas veces, como el ciclo más tradicional de Deming, del gran Deming, uno de los padres del sistema de producción de Toyota,
el sistema que revolucionó no solo Toyota, no solo la industria de automoción, sino muchas otras industrias, de donde surgieron el Lean Manufacturing, todas esas metodologías al final de productividad empresarial, productividad industrial. Bueno, pues el ciclo de Deming de planificar, hacer, comprobar y actuar en función de los resultados, o el ciclo de autores como Eric Ries, un autor maravilloso que adapta este ciclo especialmente para emprendedores, para startups, para empresas en un entorno muy volátil, muy complejo, muy incierto, de muchos cambios. Pues él habla de probar, medir y aprender. Todavía más sencillo, probar, medir y aprender. ¿Qué pruebas? ¿Qué mides? ¿Cómo aprendes? Y en función de eso, ¿cuál es la siguiente prueba que haces sobre el precio al que tienes que vender tu producto, las prestaciones que tiene que incluir, las características que puedes quitar de tu producto, el tipo de clientes al que dirigirte? Bueno, pues al final todo esto son maneras de plantear el proceso de innovación. ¿Cómo lo veo yo? Son fases similares, pero para mí son fases que estructuro de esta manera, incorporándolo de todas estas metodologías. Para mí, las fases que te tienes que plantear y que te animo a que te plantees hoy en el área que quieras innovar en tu negocio, ya hemos hablado de las 10 áreas del modelo de Doubling, pues hoy voy a proponerte, como siempre quiero en mis vídeos, proponerte un primer paso para que ya empieces a poner esto en práctica, y voy a proponerte que elijas una de las áreas. Si quizá quieres innovar en los canales de venta, en los tipos de clientes, en las prestaciones de tu producto, innovación incremental típicamente, o en cualquier otra de las 10 áreas del modelo de Doubling que te comentaba antes en el vídeo, bueno, pues al final que elijas una de ellas y apliques estas fases para empezar a tener más estructurado. Por supuesto, hay muchísimo más. Hay mucha más profundidad en cada una de estas fases y hay muchas más herramientas. Esto no son solo las fases, pero eso ya te ayuda a estar un paso por delante de quizá el 80, no el 99%, pero quizá el 80 o quizá el 85% de las empresas. Luego, para tener resultados de verdad potentes necesitas conocer más del método, pero esto te ayuda a estructurarte todo lo que necesitas. Por eso, los pasos que yo te propongo para que una vez que elijas esa área en la que quieres innovar, apliques, son: el primero, definir el problema. Entender de verdad el problema, hacerte las preguntas adecuadas sobre qué es lo que quieres resolver y qué no quieres resolver, cuáles son tus dudas raíz de verdad, cuál es la última pregunta, no simplemente no tengo clientes o no funcionan mis campañas de marketing, no, vamos a aterrizar más, vamos a ver por qué de verdad no funcionan las campañas de marketing, cuál es el problema de raíz. Ese es el problema que muchas veces no sabemos detectar, y cuando no sabes hacerte la pregunta adecuada, estás mucho más lejos de la respuesta adecuada. Por eso la primera fase es definir el problema, entender bien el problema, y si tienes equipo o colaboradores, pues que ellos también lo entiendan, y colaborar entre todos para aseguraros de que todos conocéis y entendéis el problema y tenéis la misma comprensión del problema que vais a resolver. La segunda fase es la fase de pensar, la fase propiamente de, como te decía antes, no se trata de hacer tormenta de ideas, eso te lo explico en otros de mis vídeos, es muchísimo más práctico una vez que todos han entendido el problema, pensar por separado. Pensar por separado para que tú puedas lanzar ideas de lo más loco, sí, pero que le des una primera vuelta de tuerca a la idea, que no solo sea lanzar una idea loca como en una tormenta de ideas de todos juntos lanzando ideas y ya está, sin filtro. Está bien que no tengas filtro, pero dale una vuelta de tuerca, aterrízala, hazla más tangible, aunque sea la idea más loca del mundo, pero hazla tangible, para ver qué cosas son claramente incompatibles, incoherentes, o qué cosas no tienes bien formuladas de la idea. Eso es algo que es muy difícil hacer en grupo. Y de hecho esto es algo que ya en experimentos después de la Segunda Guerra Mundial se demostró que daba resultados de creatividad muchísimo más altos que el hacer la tormenta de ideas, todo el mundo alrededor de una mesa lanzando ideas. Bueno, eso se ha puesto de moda con el brainstorming, pero no es la técnica más potente ni de lejos para hacer creatividad de verdad. Y eso también lo aprendí y lo practiqué, no solo en empresas que lo llevan a gala en su ADN, sino en la Fórmula 1, en uno de los entornos en los que hay que innovar, y hay que innovar mejor porque tienes poco tiempo para innovar, y si no innovas tú más que el rival, te va a ganar por unas pocas décimas de segundo. Bueno, pues esta es la fase de pensar. Luego la fase de decidir hacia dónde te mueves. ¿Cuál es tu punto inicial, tu situación inicial, y cuál es la dirección de todas las opciones que tienes en la que te mueves? Como cuando cuando estás jugando al golf y le das el primer golpe a la pelota, pues lo más probable es que no aciertes, no hagas hoyo en un golpe, sino que tengas que ir cambiando la dirección de tu golpe para acercarte al hoyo. Bueno, pues ¿cuál es la mejor manera para en el menor número de golpes llegar al hoyo de golf en ese caso? Esa es la parte de decidir, y hay técnicas para cómo decidir, cómo elegir mejor la dirección y cómo elegir hacia dónde te mueves, desde tu punto inicial hacia el punto al que quieres llegar, cómo te mueves. Luego, ¿cuánto te mueves? ¿Cómo de ambiciosa va a ser tu prueba? Lo que yo llamo, por analogía con si conoces el concepto del producto mínimo viable, lo mínimo que una empresa tiene que desarrollar para ya ofrecérselo a los clientes y empezar a recibir retroalimentación de los clientes del mercado, que es la única que vale, no lo que tú pienses, sino lo que tus clientes te digan.
Bueno, pues igual que el producto mínimo viable, yo utilizo las mismas siglas, pero para prueba mínima viable. ¿Cuál es la mínima expresión de prueba que tienes que hacer para hacer más pruebas, más rápido y más barato para conseguir probar lo que quieres probar? Sea el precio óptimo al que tienes que vender tu producto, sea el tipo de cliente al que tienes que dirigir un nuevo producto que hayas desarrollado, sea la estrategia más eficiente para internacionalizarte, la versión de campaña de marketing más potente o que mejores resultados te da. ¿Cuál es la versión de prueba mínima viable? Porque aquí, como estamos hablando de innovar, con el menor dinero posible para optimizar al máximo tu dinero, porque somos pymes, autónomos, emprendedores, no te sobra el dinero, tienes que optimizarlo y usarlo muy bien. Pues ¿cómo innovar sin dinero para que de verdad sea una bendición, además de una obligación? Pues esta es una de las partes críticas, cómo saber diseñar y tener el método para diseñar las pruebas mínimas viables. Luego, al final, cuando pruebas, pues al final es evaluar, es analizar qué ha pasado. Si a los clientes, como en el ejemplo del robotito de hotel, si a los clientes les ha gustado o no les ha gustado ese robot, si les ha gustado las prestaciones que tenías, si has sido hábil y has probado varias prestaciones en un mismo experimento, cuáles han funcionado bien y cuáles han funcionado mal. Al final es analizar, es probar, analizar lo que ha sucedido, ver si estás en una mejora incremental, simplemente pequeñas mejoras, o has conseguido un cambio de proceso, una curva diferente de aprendizaje que te lleva a una mejora muy sustancial. Esto es algo que aprendí en la Fórmula 1, cuando hay cosas que mejoran poquitos y hay cosas que mejoran mucho, que mejoran sustancialmente. Bueno, pues al final, ¿dónde estás? ¿Qué tipo de mejora has conseguido? ¿O si has empeorado o te has quedado igual? Y al final algo que es común a todo el ciclo es que tienes que iterar hasta que alcances el objetivo, como en los golpes de la pelota de golf. En el menor número de golpes, evidentemente, pero tienes que cambiar el rumbo. Se trata de saber cambiar el rumbo también lo antes posible, pero de la mejor manera posible, para acertar cuanto antes con el hoyo de la pelota de golf. Y una vez que llegues a ese objetivo, la clave, y esa es uno de los atractivos de por qué somos emprendedores, por qué tenemos una empresa, es que el objetivo se mueve. Es como si el hoyo de golf se moviera, o en el golf tienes un segundo hoyo. No se acaba todo el juego con ese hoyo ni con el hoyo número 18. Tendrás otro campo de golf más complicado o volver al campo de golf a intentar hacerlo en menos golpes. Al final siempre el objetivo, una vez que llegas al objetivo, tienes que moverlo. Por eso gran parte de ser empresario es disfrutar también del proceso, porque si solo disfrutas de conseguir el objetivo, eso es muy efímero. Es algo en el aire que enseguida cambias el objetivo y tienes que pelear por otra cosa. Así que esto es todo el concepto de cómo estructuro yo y cómo trabajo en mis formaciones, en mi método, con las empresas a las que asesoro uno a uno o con las empresas que participan en mis formaciones, cómo estructuro el proceso de innovación. Definir el problema y entenderlo, pensar, decidir hacia dónde te mueves, cuánto te mueves, la prueba mínima viable, cómo hacer más pruebas más rápido, más barato y al final ver si ha mejorado o ha empeorado lo que tenías respecto a lo que tenías antes. Y por supuesto, iterar hasta que alcances el objetivo, teniendo en cuenta que cuando alcances el objetivo vas a mover el objetivo y empezar todo el ciclo con este método, con la misma estructura, pero empezar el ciclo otra vez desde ese punto mejor en el que ya estás. Si no lo has visto en mi canal, te animo a que lo veas, quizá esté ya publicado, espero que ya esté publicado cuando publique este vídeo y si no, pues estará publicado en unos días, pero te animo a que veas el vídeo de acción masiva dirigida, porque es una herramienta, es una mentalidad, es una metodología que te ayuda mucho a saber hacer este proceso de la manera más eficiente posible. Acción masiva dirigida, que tiene que ser las tres cosas, acción masiva y dirigida. En ese vídeo te cuento mucho más detalles. Y ahora para cerrar, como siempre te propongo hacer el primer paso, dar el primer paso. Como te hablaba de la acción masiva dirigida, la acción es crítica para que tengas resultados. Así que te animo siempre en mis vídeos a que des el primer paso y en este caso un primer paso muy sencillo, que elijas una de las 10 áreas de innovación, te las recuerdo, aunque las tienes más arriba en el vídeo, pero para que no tengas que volver, te las recuerdo, tengo aquí la lista del modelo de Dublin, que puedes buscar en internet. Dublin no como Dublín de Irlanda, sino con una O. La primera es modelo de negocio, la segunda red, la tercera estructura, la cuarta proceso, la quinta rendimiento del producto, sistema de productos, la sexta, la séptima servicio, la octava canal, la novena marca y la décima interacción o relación con el cliente. Tengo otro vídeo en el que me meto en más profundidad en qué es cada una de estas áreas, pero al final básicamente es que elijas una de las áreas de innovación, puedes verlo en mi canal de YouTube también, y si buscas innovación, pues uno de los vídeos que te saldrá es este, de las 10 áreas del modelo de Dublin, y te animo ahora que como paso 1 elijas una de estas 10, la que creas que puede generar más impacto para tu negocio, la que quizá pienses que puede ser más crítica para ti, y que apliques estos pasos, que apliques esta estructura mental, esta metodología, estos pasos de
empezar definiendo bien el problema, pensando la fase de ideación o de pura creatividad, teniendo en cuenta los tipos de innovación que veía contigo al principio del vídeo, luego la decisión de hacia dónde te mueves, el concepto de prueba mínima viable, dale vueltas, esto es algo que aprendí sobre todo en la Fórmula 1, cómo ver la manera más sencilla de probar esto que quiero probar, más sencilla, más barata y más rápida, que son 3 variables críticas en la Fórmula 1, sobre todo la parte de rápida y barata, porque así tengo dinero para gastar en otras cosas. Bueno, pues cuando eres autónomo, cuando eres pyme, emprendedor, necesitas el concepto de prueba mínima viable, porque se puede probar de muchas maneras, pero al final el que prueba mejor es el que más avanza y el que más rápido consigue los resultados. Y por último, analizar si has conseguido mejorar o no, y al final tener en claro que esto es un ciclo que no se acaba, porque se trata de iterar, iterar, iterar hasta que consigas el objetivo y luego mover el objetivo. Esa es la clave para innovar y para tener resultados. Por eso, innovar, incluso sin dinero, es hoy una bendición porque se puede hacer si tienes el método adecuado, pero es una obligación, porque los negocios que no innoven, y van a ser la mayor parte de ellos, se van a dar un batacazo. Quizá tienen que cambiar radicalmente lo que hacen, quizá muchos tengan que cerrar, tristemente, en los próximos años porque no se dan cuenta de los cambios tan grandes y tan rápidos que están sucediendo hoy en el mundo. Por eso es clave que tú tengas la metodología y la manera para ser innovador y además para ser productivo, para llevar esa innovación a la práctica, ejecutarla y que dé resultados tangibles, resultados de verdad en tu negocio. Un abrazo enorme.